Hola a todos, ¿qué tal están? Espero que anden muy bien. Vamos a hacer ahora el ejercicio 7 de los adicionales de la guía 10, que en este caso tenemos que hallar el área, ¿sí?, entre estas dos funciones, entre f de x, que es x al cuadrado menos 5 por logaritmo natural de x, y g de x, que es el eje 0, el eje x, por lo tanto lo podemos tomar 0, para el intervalo, ¿sí?, donde x va a pertenecer a e a la menos 1 a e, ¿sí? Entonces, vamos a repasar los pasos que venimos haciendo hasta ahora. La primera idea, ¿sí?, es hallar la intersección de f con g, que esto lo buscamos igualando las dos funciones. Esto lo hacemos más que nada para poder encontrar si es que hay algún punto, algo raro que nos llame la atención en este intervalo, ¿sí? Luego con eso nosotros encontramos los puntos a y b, tales que nosotros vamos a plantear cuál es la integral, si desde a hasta b de f menos g diferencial x, siempre y cuando nosotros sepamos quién es la función techo y quién es la función piso. ¿Ok? Entonces, procedamos. Primero buscamos la intersección de las dos. Entonces, f intersección con g, buscamos igualarlas. X al cuadrado menos 5 por logaritmo natural de x, esto es igual a 0. Una aclaración importante, acá el dominio de la función, como tenemos un logaritmo, va a tener una restricción. Todos los números que estén dentro del logaritmo tienen que ser mayores estrictos que 0, con lo cual el dominio de la función va a ser desde 0 hasta más infinito. Toda solución de esta ecuación que nos dé menor que 0 no la tenemos que tomar en cuenta. Entonces, en este caso, sí, vamos a tener o que este es 0 o que esto es 0. X al cuadrado menos 5 es igual a 0, sumo 5 de los dos lados, esto nos queda x al cuadrado es igual a 5, o sea que x va a quedar raíz de más o menos 5, pero como tenemos esta restricción, le ponemos solo raíz de 5. ¿Sí? Esto más o menos es 2,20 monedas, más o menos, en abstracto. Y luego tenemos acá el logaritmo natural de x, ¿sí?, donde el logaritmo natural de x es igual a 0. Entonces acá, para sacar esta duda, tenemos e a la 0, e a la 0 y e a la logaritmo natural. Y esto lo que hace es cancela, nos queda que x es igual a e a la 0, que es 1. ¿Sí? Entonces, vamos a ordenar estos dos números dentro de lo que es la escala esta que nosotros tenemos hasta acá. Fíjense. Nosotros tenemos, por ejemplo, para saber si estas intersecciones realmente están en el intervalo o no, ¿sí? A ver, nosotros tenemos e a la menos 1, ¿sí? Esto vamos a calcularlo con calculadora al lado, ¿sí? Vamos a tener e a la menos 1 nos va a quedar aproximadamente 0,36, ¿sí? Después tenemos 1, ¿sí?, que es 1, que es este punto que es esta intersección de acá. Luego tenemos raíz de 5, que es aproximadamente, ¿sí?, 2,22. Y luego tenemos e, que es aproximadamente, si ustedes lo ven acá, nos va a quedar 2,70. Entonces, y las funciones son continuas en todos esos intervalos. Entonces, lo que deberíamos estudiar es esto. Fíjense, si vamos a armar la tablita que hablamos siempre para estudiar la función, debería ser de la siguiente manera. Acá tenemos x, acá tenemos f y acá tenemos g. ¿Ok? Entonces, fíjense, el primer número al cual nosotros tenemos que prestar atención en todo este intervalo va a ser e a la menos 1. ¿Sí? Luego de e a la menos 1 a 1 hay un tramo, ¿sí? O sea, tenemos después 1. ¿Sí? Acá no, las funciones obviamente no son iguales acá en 1, ¿sí?, y son iguales luego en raíz de 5, ¿sí?, que está justamente acá antes. Y luego tenemos este tramo donde termina en el número e. ¿Sí? Acá no son iguales las dos. Entonces, vamos a tener una parte bien definida, que es esta parte 1, el área 1. Luego acá tenemos la parte definida en 2, que es el área 2, y finalmente el área 3. ¿Sí? O sea, nuestra integral va a estar hecha de tres partes. Primero separadas por los que nos piden que integremos, que es el intervalo, y luego por esos cruces que resultaron estar dentro del intervalo. Podría haber estado uno, podría haber estado ninguno, pero esto por lo menos es lo que tenemos hasta el momento. Entonces, nuestra idea va a ser tratar de probar si algún número, ¿sí?, entre estos intervalos, para saber cuál es mayor que cuál. Si f es mayor que si f es mayor que g, si g es mayor que f, etc. O sea, esa es nuestra idea para saber quién es la función techo y quién es la función piso. Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a probar acá, vamos a probar entre 0,36 y 1, vamos a probar con x igual a 0,5, por ejemplo. Y acá, acá entre 1 y raíz de 5, vamos a probar, acá entre 1 y raíz de 5, que es el otro intervalo, vamos a probar, por ejemplo, con 1,5, ¿sí?, y luego acá vamos a probar con 2,5. ¿Sí? Estoy tirando valores al azar, pero para que se vayan dando una idea. Obviamente que g, como es el eje x, va a valer siempre 0, ¿sí? Entonces en este caso, acá estamos hablando de las raíces del problema, ¿sí? 0 acá, 0 acá. Entonces vamos a ver. Fíjense, en f vamos a tener, ¿sí?,
0,5 al cuadrado menos 5, ¿sí? Esto va a ser por esto por logaritmo natural de 0,5, que en este caso, vamos a ponerlo de vuelta, logaritmo natural de 0,5 negativo por, y ahora tenemos 0,5 al cuadrado menos 5, que esto da positivo, ¿sí? Entonces acá, como f da positivo, f es más grande que g, ¿sí? En esta parte f es más grande que g. Vamos ahora al otro intervalo, si ponemos con 1,5, vamos a tener logaritmo natural de 1,5, ¿sí? Que esto nos va a dar por, y ahora vamos a tener 1,5 al cuadrado menos 5, cierro acá, o sea que esto me da negativo, ¿sí? Con lo cual acá g es mayor que f. Y luego acá probamos con el 2,5, tenemos logaritmo natural de 2,5, ¿sí? Por, y acá tenemos 2,5 al cuadrado menos 5, con lo cual acá nos va a dar positivo también. Entonces acá en este intervalo f es más grande que g. Con lo cual, si esto lo dejamos planteado, ¿sí? La idea va a ser la siguiente, ¿sí? Entonces en este caso vamos a tener, fíjense, el área total va a ser la suma de 3, el área 1 más el área 2 más el área 3, ¿ok? Entonces vamos a tener, área 1 va a ser la integral entre e a la menos 1 y 1 de f menos g, acá directamente reemplazan por la cuenta, diferencial de x, más la integral entre 1 y raíz de 5 de g menos f, diferencial de x, y luego la última que es raíz de 5 AE de f menos g, diferencial de x. ¿Okay? Entonces ahora si reemplazamos esto, yo lo dejo planteado, esto nos va a quedar, si la integral de a la menos 1 a 1, f menos g es esto menos g es 0, así que va a quedar x al cuadrado menos 5 por logaritmo natural de x, diferencial de x, más 0 menos algo, o sea en este caso va a quedar con un menos, ¿sí? La integral de 1 a raíz de 5 de x al cuadrado menos 5 por logaritmo natural de x, diferencial de x, y acá después tenemos la integral de raíz de 5 a e de lo mismo, ¿sí? X al cuadrado menos 5 por logaritmo natural de x, diferencial de x, ¿sí? Ahí queda planteada la integral para que ustedes lo vean. Así que bueno, eso es todo, espero que les haya gustado, nos vemos en el próximo video y por favor suscríbanse a mi canal para ver más trabajos como este. Muchas gracias.